Vamos a ir a Juan 4 de nuevo. ¿Estará logrando Juan que nuestra fe en Cristo crezca? A través de su libro él quiere lograr eso, que nosotros creamos en Cristo, que le reconozcamos como Mesías, como Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y le hemos ido viendo a Jesús adquirir relevancia, adquirir importancia a través del relato de Juan. Hasta acá habíamos visto que Jesús había pasado por Samaria, había sido creído por samaritanos y había sido creído como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador. Hoy vamos a leer del 43 al 54. Dice: después de los 2 días, esos 2 días que se quedó en Samaria, Jesús salió de allí para Galilea. Juan 4, 44 ahora. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. El 46 dice: entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y allí había cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: puedes irte, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo, su muchacho, vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde, a la hora séptima. Y se le quitó, le dejó la fiebre. 53. El padre entonces se dio cuenta de que fue la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal, el segundo milagro que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. En este viaje de Judea a Galilea, Jesús hizo 2 milagros. Pero vemos cómo Jesús empieza a ser descrito por Juan y se nos va revelando cómo es Jesús. En el capítulo 1 vemos que es Dios mismo, ¿no? Que es trascendente, es eterno, es el verbo, es la palabra de Dios hecha carne, es Dios encarnado. En el capítulo 2 Él mostró su gloria revelándose superior a los rituales de purificación, que lo que Él iba a hacer era muy superior a cualquier ritual religioso que tuviéramos, por más bíblico, entre comillas, que fuera. En el capítulo 2 también vimos cómo Él limpió el templo y Él se adjudicó ser el siguiente templo, el lugar de la presencia de Dios. Él es superior al templo que ya había construido. En el capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo que él iba a ser levantado. Y él iba a ser levantado como esa serpiente de bronce de Números. ¿Para qué fue levantada esa serpiente? Para que aquel que mirara hacia la serpiente recibiera vida. Pero la vida que se iba a recibir a través de que Cristo fuera levantado era superior a la vida que se recibió en el desierto. La vida que se recibió en el desierto mirando la serpiente de bronce era vida terrenal. Pero la vida que iba a venir porque Cristo fuera levantado era vida eterna. La vida que venía a través de Él era superior a aquella salvación de muerte que hubo en el desierto, registrada en Números. En el capítulo 4 vimos que el pozo del patriarca Jacob, gran personalidad, de mucha importancia, daba un agua que era muy inferior al agua que podía dar Jesús. Jesús daba agua de vida. El agua que brinda Jesús es superior. Y ahora vamos a ver que Jesús tiene también superioridad, tiene autoridad sobre las enfermedades. Él no tiene limitaciones frente a las enfermedades. Y por eso vamos a leer de nuevo y lo vamos a ir dividiendo al pasaje que hemos leído hoy. Dice el 4:43. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Jesús no está diciendo no se le debe honrar, sino que está haciendo una descripción. Era un proverbio de la época que decía: no hay profeta sin honra, excepto ¿en dónde? En su propia tierra. Es algo muy triste y muy natural que no valoremos a quienes nos rodean. Jesús enseña esto o reafirma esta idea de que cuando hay cercanía no hay valoración muchas veces. O sea que el único lugar donde un profeta no era honrado, ¿en dónde era? Entre los suyos.
Lo nuevo a veces nos hace creer que esto nuevo, esta novedad, es mejor que lo que ya conocemos. Tenemos esa ilusión a veces, es nuevo, es desconocido, debe ser mejor que lo que ya conozco. Y nos lleva a despreciar lo que conocemos. Es una tentación a la que no tenemos que ceder. Voltaire, me cuesta pronunciar Voltaire, Voltaire, escritor, historiador, filósofo, abogado francés, una figura representante de la ilustración del movimiento cultural europeo del siglo XVIII, dijo: desde Tales hasta los más quiméricos charlatanes, no hubo nunca ningún filósofo que influyese ni siquiera en las costumbres de la calle en donde vivía. Generalmente la persona no logra producir ningún impacto en los que están cerca suyo. Estoy convencido de que nosotros tenemos que aprender a valorar a quienes nos rodean, que muchas veces por el solo hecho de la cercanía logramos despreciarlo. Sin embargo, tendríamos que valorar que conociéndole podemos conocer sus virtudes, podemos conocer sus defectos y aprender a valorarlo. Alguien dijo que es más fácil cosechar 1.000.000 de aplausos de desconocidos que un aplauso de los familiares. Y esto lo vemos a través de Voltaire, lo vemos a través de Jesús, lo vemos a lo largo de la Biblia, lo vemos en nuestras propias experiencias. Y yo creo que tendríamos que aprender a valorar a quienes nos rodean de una manera especial. Nosotros es como que tuviéramos un celo especial para esto. Decimos, no le voy a decir nada, a ver si se la cree. Es como que somos tan santos que no queremos impedirle la tentación al otro de que se la cree. Queremos impedirle el orgullo al otro. Somos tan buenos nosotros que decimos, no lo voy a valorar, no lo voy a apreciar, no va a hacer que se la crea. Y en realidad la Biblia no nos está enseñando esto. La Biblia nos está enseñando a animar a los otros. Y muchas veces por esta idea de que tenemos miedo de que el otro se la crea, nos convertimos en personas derrochadoras de palabras que no sirven de nada y muy tacañas en palabras de valoración, muy tacañas en palabras buenas, de ánimo, de aliento. No sabemos en realidad cuánto ánimo y cuánto aliento necesita quien nos rodea. Y creo que tendríamos que tener más miedo a desanimarlo que a animarlo. Tendríamos que tener más miedo a no decirle nada bueno, a ese celo que creemos que es santo, de tener miedo de que se la crea. Deberíamos estar más dispuestos a valorarnos. Nos cuesta mucho, Nos cuesta mucho dar palabras de valoración al otro. Nos hemos convertido en tacaños en valorar a quienes nos rodean. Sin embargo, esto no es bueno. Y sean familiares, sean amigos, sean compañeros ministeriales, cualquier persona que nos rodea necesita nuestras palabras de aliento, necesita nuestra valoración. Le vamos a hacer bien. Los galileos habían hecho con Jesús y nosotros podremos estar haciendo lo mismo con quienes nos rodean. O, segundo punto un subpunto dentro de este mismo punto, ¿podremos estar haciendo lo mismo que hicieron los galileos con Jesús mismo? Porque le conocemos desde hace mucho, porque hemos leído la Biblia. ¿Esta cercanía con Jesús ha hecho que despreciemos a Jesús o le estamos valorando cada vez más? ¿Lo estamos viendo como el Señor y Salvador o es una figura bíblica y se nos va enfriando eso que tenemos que sentir y valorar con respecto a Dios? Él es digno de ser valorado, Él es digno de ser recordado, Él es digno de ser glorificado por nosotros siempre. Esta cercanía no debería producir en nosotros que nosotros despreciemos involuntariamente a Dios, a Cristo. Debemos crecer en valoración a Él. Seguimos en el pasaje, Juan 4:45 dice: así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que Él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. ¿Cuál fiesta fue esta? En Jerusalén, la de Pascua. ¿Qué hizo ahí? Y limpió el templo. Él fue recibido porque durante la Pascua, Él con muchísima autoridad moral, autoridad espiritual, y cumpliendo profecías que están, por ejemplo, en Malaquías 3:1-3, Zacarías 14:20-21, Él purificó el templo. En función a esto, con su autoridad moral, su autoridad espiritual y en pasajes del Antiguo Testamento, Él purificó el templo. Y vemos que esto a los galileos les cayó bien. Ver a Jesús con el látigo, con la mesa, pidiendo sensatez, pidiendo santidad, pidiendo coherencia, pidiendo cosas buenas, pidiendo pureza en el templo, les cayó bien a los galileos, les gustó. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces nos cae bien una parte de Jesús y la otra no nos gusta. Los galileos sabemos que no le van a seguir,
Pero hasta acá le seguían, porque o quisieron ir a verle, porque y porque les gustó esto de que de vuelta a las mesas, eche los mercaderes, pida que las cosas sean como Dios quiere. Les gustó esa parte. Pero ¿qué va a pasar cuando Él diga, ninguno que no desprecie su vida, no aborrece su vida, no puede ser mi discípulo? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Y a nosotros qué nos pasa? ¿Nos gusta este Jesús así violento contra los más malos, por decirlo de alguna manera? Nos gusta, pero cuando exige nuestras vidas, ¿nos sigue gustando Jesús? ¿O vamos a hacer lo mismo que los galileos? Cuando vemos sus promesas nos encanta, pero cuando vemos sus exigencias, ¿seguimos amándole? ¿Seguimos creyendo en Él como realmente Él es? ¿Sigue cayéndonos bien? Conocerle más y mejor siempre debe producir que le sigamos más y mejor. Y hasta acá tenemos como un salto de párrafo y vamos al versículo 46. Cambiamos ya de enfoque. Dice, entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, Herodes, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. De nuevo Jesús estaba haciendo un reproche acá. Dice, si ustedes no ven, no creen. Ustedes es como que necesitan ver para creer. Ustedes saben que en 1 Corintios 1:22, Pablo, hablando del Evangelio, de la fe, dice esto: es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. ¿Ven? El judío que quería ver para creer, quería señales del cielo para creer. Y Pablo sigue acá en 1 Corintios 1:22 y dice, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Hay dos cosas que últimamente me parecen muy graciosas, porque una de estas partes señala la otra parte como incorrecta. Cuando nosotros crecemos en teología, una parte, vamos a decir, y quizá entre muchas comillas, de la iglesia, no la iglesia local, de la iglesia evangélica actual, dice, al ver que otros estudiamos teología, ustedes tienen el espíritu de Grecia, ustedes tienen la actitud de los griegos, quieren entender todo. No, no es eso. Pero sí estoy seguro que ellos tienen el espíritu de los judíos, quieren ver señales, y si no ven señales no creen. Y nosotros no es que tengamos el espíritu de los griegos, ya voy a explicar mejor. Los judíos querían ver señales y los griegos que querían entender todo, que todo sea lógico. Pero frente a la eternidad se nos acabó la lógica. Frente a la Trinidad que hemos estudiado hace un ratito, se nos acaba la lógica. El espíritu de los griegos era eso, querer entender aquello que Dios no había revelado. Y el espíritu de los judíos, ¿cuál era? No creer en la palabra, sino querer creer en señales. Son dos variantes y son dos alternativas a una cosa. ¿En qué tenemos que creer? En su palabra. No creer solamente si logramos medir todo a través de la lógica. No creer solamente si vemos señales. Creer en su palabra. Este es un camino de fe. Hay lógica, hay señales, pero lo importante acá es su palabra. Su palabra. Ambas cosas representan caminos diferentes a lo que es una fe sana. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo en Marcos 16 al final dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién sigue a quién? ¿Los que creen o las señales? Las señales siguen a los que creen. Los que creen no tienen que seguir a las señales. Es parecido pero no es lo mismo. Las señales siguen a los que creen, no los que creen a las señales. Y por otro lado, tenemos que saber que nos pertenece lo revelado y lo que no es revelado no. Dice Deuteronomio 29:29, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. ¿Se dieron cuenta? No entendemos la Trinidad absolutamente. Entendemos muy poco de la Trinidad hasta donde se nos revela la Biblia. Pero ¿frente a qué se nos va a pedir cuenta? Frente a lo revelado. A lo no revelado, Dios no nos va a pedir cuentas. Sigue Deuteronomio 29:29, dice, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Nosotros somos responsables de entender y enseñar, de compartir en nuestra familia. Nosotros, no el pastor, nosotros individualmente como personas somos responsables de enseñar, de aprender individualmente y enseñar familiarmente las verdades reveladas en la Biblia. Eso es en donde tenemos que depositar nuestra fe, en la revelación de Dios, tanto encarnada a Cristo como escrita en la Biblia. No en las señales ni en la lógica.
Nosotros no somos como los griegos, ni tampoco somos como los judíos, o no deberíamos ser. No debemos querer entender todo lo no revelado, ni deberíamos estar pendientes de las señales para seguir a Cristo. Nosotros tenemos que seguir su palabra, porque sobre su palabra crecemos, su palabra nos edifica, su palabra nos santifica, su palabra construye a la iglesia, su palabra refuerza a la iglesia, su palabra protege a la iglesia, su palabra cuida, guía, hace crecer a la iglesia. Y es la parte que nos corresponde a nosotros aprender y enseñar. Lo otro no, Lo no revelado, donde querían meterse los griegos, no. Y las señales tampoco. Son dos caminos alternativos a la fe sana. Y tenemos que aprender a cuidarnos de estas cosas. Dios quiere fe en su palabra, no en las señales ni en la lógica, en donde Dios no se ha expresado. Pero en lo que sí se expresó, ¿Dios es lógico? Sí. ¿Dios es conocible? Sí. En lo expresado, sí. En aquello que Él expresó es conocible. Pero como veíamos hace un rato, Dios es conocible y es comprensible hasta cierto punto. Después de ese punto es incomprensible para nosotros, al menos por ahora y quizás por siempre. No lo sabemos. Pero entendamos esto. Es muy importante. Ni señales ni lógica fuera de lo revelado. Lo que nos pertenece a nosotros, lo que nosotros tenemos que aprender y enseñar es lo revelado. Eso es nuestro y de nuestros hijos para siempre, a fin de que conozcamos a Dios y le obedezcamos. Eso es nuestro. Eso es nuestro. Y sigue Juan 4, dice el 49 y el 50. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Se da cuenta? ¿Había lógica ahí a un nivel no revelado? No. ¿Había señal visible? No. ¿Qué había? Fe en la palabra de Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, fe en su palabra. No que veamos, y bueno, pero ¿cómo hiciste vos este milagro a esta distancia? Estamos entre 25 y 35 kilómetros. ¿Cómo? Explícame cómo lo vas a sanar a mi hijo. No, eso no estaba revelado. Y tampoco podemos decir, bueno, pero si vos no lo sanás y yo no lo veo, no voy a creer. Lo que este oficial quería es que Jesús caminara o fuera, a caballo como fuera, con él hasta la casa, porque él no podía creer que Jesús lo pudiera sanar a la distancia. En la antigüedad estaba muy metida la idea de que los dioses eran territoriales, que cada lugar tenía sus dioses y cada lugar tenía una divinidad que tenía esa jurisdicción. Después de la frontera ya ese dios no servía, había que averiguar cuál era el dios del otro lado de la frontera para que ese te cuidara. Y Dios a lo largo de la Biblia se va revelando como un Dios sin límites fronterizos, sin límites geográficos. Pero vemos acá un ejemplo de fe hermoso. ¿Fe en qué tuvo esta persona? En la palabra. No en la señal, porque no la pudo ver, ni en la lógica, porque no podía entender cómo Jesús podía sanar a la distancia. Pero sí podía saber que Jesús podía sanar a la distancia, no en cómo. ¿Me explico? La fe estaba en su palabra. Y hago un paréntesis muy cortito, lo voy a pasar muy rápido. Algo muy particular de Juan, que es diferente al resto de los evangelios de Jesús, es diferente el relato, es que en este evangelio de Jesús, el que es según Juan, vemos a Jesús ausente más de una vez. Es raro y tiene implicancias. Por ejemplo, ahora vemos que va a ser sanado este hijo, pero Jesús no está ausente de eso. Cuando las multitudes en el 7:11 lo buscan, o los dirigentes en el 9:12 lo buscan, no consiguen encontrarle. Natanael queda sorprendido en el 1:48 porque a la distancia lo ve. Él no está. Jesús aparece de repente a otro lado del mar de Galilea cuando las multitudes le están buscando en otros lugares, en el 6:22 y otros del 6. Y vemos que Jesús va mostrando que su origen es misterioso. Él procede del Padre. Que su destino también era un misterio para ellos. ¿Cómo que Él iba a preparar morada? ¿Cómo es esto de que Él iba a dar la vida por los pecadores? Cuando se le espera en Betania, ¿qué hace Jesús? Está ausente hasta que Lázaro muere. Y lo hace a propósito. ¿Se acuerdan que van a buscarlo y Jesús se toma 3 o 4 días más para ir? Está ausente de esas situaciones. Y cuando van a buscarle el sepulcro, las mujeres, también está ausente. No está Jesús. Lo que Juan nos quiere hacer ver, entre paréntesis, o de manera indirecta, es que Jesús no está confinado a los lugares. Su capacidad,
Su conocimiento e interés van más allá de la imaginación y capacidades humanos. Él a la distancia, Él de otra manera, Él sin límites físicos ni temporales. Él es Dios. No es un maestro más, Él es Dios. Y para nosotros muchas veces Jesús es indescifrable y Él se va descifrando a lo largo del Evangelio. Pero volviendo explícitamente a lo que estábamos leyendo, ¿qué pedía este oficial? ¿Qué quería? Que Jesús fuera con él hasta su casa. Insistía en que Jesús fuera hasta su casa, que hiciera esos 25 o 35 kilómetros para poder sanar a su hijo. Yo quiero que vos vengas, porque si no venís no lo vas a poder sanar. Esta era la petición. El oficial pensaba que la curación de su hijo era posible solamente si Jesús iba hasta allá. Y nosotros podemos aprender de esto. Muchas veces nosotros oramos de manera específica y eso no es malo. Pero tenemos que tener cuidado de que no limite nuestra fe. Señor, dame un trabajo, pero este trabajo a través de esta manera. ¿Y si el Señor te da otra manera y no lo estás viendo? Si el Señor provee otras cosas, pongo el ejemplo del trabajo, pero le estás pidiendo a Dios específicamente, está bien, pero tenés cuidado de no limitar tu fe, porque Dios puede hacer cosas de manera que uno no imagina. Entonces tenés los ojos abiertos a ver cómo Dios puede estar respondiendo tu oración, aunque esa oración no venga de la manera, no sea respondida de la manera en la que vos querés. Este oficial tuvo la fe que a Jesús le gusta, creyó en Jesús, creyó en que Jesús hizo el milagro antes de ver el milagro. Esta es la fe importante. Esta fe es importante, pero no es la más importante. Esta fe de creer en el milagro antes de que el milagro esté, es importante, pero no es la más importante. La fe es convicción, es confianza, es certeza, pero se pueden aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, miren el día. Uno tiene fe en que no va a llover. El sol está radiante. ¿Yo tengo certeza de que hoy no va a llover? No, pero bastante, ¿no? Yo puedo descansar, hoy podemos lavar la ropa y colgarla porque creemos que no va a llover. Yo tengo fe en que no va a llover, tengo confianza en que no va a llover. ¿Por qué? Porque veo las cosas y digo, no va a llover. Estoy ejerciendo fe. Tenemos fe en que vamos a almorzar, porque hemos hecho preparativos, lo vamos a hacer y vamos a comer. ¿Vamos a almorzar? Tenemos fe en eso. ¿Ya vimos el almuerzo? No, pero tenemos fe en que vamos a almorzar. Esto es fe. Es confianza, es convicción, certeza en algo que todavía no pasó. Puede ser fe en lo que Jesús puede hacer, pero esa fe en lo que Jesús puede hacer no es la fe que salva. No es la fe que salva. Nosotros descansamos en la fe que tenemos. Lavo la ropa, total cuelgo, total tengo fe en que no va a llover porque veo el día, aplico mi fe. Descanso en que voy a comer, ¿por qué? Porque hice preparativos, estoy listo para hacer los preparativos para comer. Y descansamos en esa fe. Pero esa fe, a pesar de ser importante, no es la más importante. Y ahora vamos a hablar de la fe más importante. Dice 4:51 al 54, que este oficial, mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde, a la hora séptima, le dejó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Es una fe diferente a la de recién. Antes creyó en su palabra para sanidad, pero ahora va a creer en otra cosa. Dice, y esta fue la segunda señal, el segundo milagro que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Esta es la fe importante. Y en un plano eterno, esta es la única fe que vale la pena. Es la fe para salvación. La fe para salvación también es confianza, también es convicción, también es certeza en que Jesús nos salvó y salvará a través de su obra expiatoria, confiando en que hemos sido hechos hijos de Dios a través de su sacrificio, obteniendo perdón por nuestros pecados y un perdón sin fin, pero una reconciliación sin fin entre Dios y nosotros. La pregunta es, ¿realmente tenemos esa fe? ¿Realmente la tenemos y la ejercemos a esa fe? ¿Estamos listos para enfrentar la muerte de tal manera que hay gran tristeza por lo que dejamos atrás, pero mayor gozo por lo que sigue? ¿Realmente descansamos a la hora de pensar en nuestra muerte? ¿Estamos tranquilos? ¿Tenemos fe de verdad? ¿Estamos más tranquilos pensando en la muerte que pensando en que hoy podemos colgar la ropa y lavarla y colgarla porque hay mucho sol? ¿Tenemos la fe que salva? ¿La ejercitamos? ¿La ejercemos? Una fe para salvación verdadera se manifiesta
en tranquilidad frente a la muerte. Podemos tener fe en que Dios nos va a alimentar y cuidar, pero a veces no tenemos fe, esta confianza, convicción, certeza frente a la muerte. Y esa es la fe que importa, y no la tenemos. ¿Cómo pensamos frente a la muerte? ¿Tenemos realmente convicción, certeza, tranquilidad, confianza en que el cielo es mejor que esto? ¿Al punto de querer el cielo más que esto? ¿Cómo impacta esto en nuestra agenda? ¿Cómo impacta esto en nuestro paso del tiempo? ¿O el paso del tiempo sobre nosotros? Nadie sale vivo de esta vida. ¿Y cómo enfrentamos el paso que sigue? Y esto no tiene nada que ver con la edad, esto nos puede pasar a todos. Y cuando nos hacemos la idea, decimos, ahora viene el reposo del Señor, ¿tenemos fe en su palabra, en lo que nos dijo acerca del cielo, al punto de valorarlo y desearlo y tener ganas de estar allá? ¿O es una idea que postergamos porque en realidad la fe que salva o no la ejercemos o no la tuvimos o no la tenemos? Esta fe, la verdadera, tiene que ser revisada y tiene frutos para la eternidad, pero también tiene frutos en esta tierra. La persona que tiene la fe que salva tiene frutos en esta tierra. ¿Cuál fue el fruto de esta persona? Dice, y creyó él con toda su casa. Si nosotros sabemos que la fe para salvación es algo individual, y por un lado tenemos esto, la fe para salvación es individual, ¿sí? Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos y una relación personal esto. Pero por otro lado vemos que toda la familia de esta persona creyó. ¿Qué podemos inferir entre las dos verdades? De que el oficial fue influyente con su ejemplo y con sus palabras. Él tuvo la fe que salva y la compartió a su familia. Si vemos un patrón bíblico, o mejor dicho, podemos ver un patrón bíblico de que Dios ama a la familia y la desea salvar. No es la primera familia que Él salva. El carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y acá vemos este oficial del rey Herodes, que tiene fe para salvación. No solo fe para el milagro, sino que tiene esta fe para salvación y cree toda su familia. Pero para que crea toda su familia, algo pasó, algo hizo esta persona. Una fe para salvación es influyente en quienes le rodean y se manifiesta en sus frutos. La persona no deja de compartir a Cristo. Todos somos de influencia a los otros. Esa influencia es para señalar hacia Cristo. Muchas veces la persona tiene fe en los milagros. Hay milagros que hace Dios, hay milagros que hace el diablo, hay milagros que no podemos explicar. Pero hay gente que tiene fe en los milagros y no tiene fe en Cristo para salvación. E incluso gente que viene a la iglesia, gente que tiene fe en la provisión de Dios, gente que tiene fe en la protección, el cuidado de Dios, en el amor de Dios, pero no tiene fe en Cristo para salvación y se ve en su miedo, en su terror frente a la idea de la muerte, y también se ve en su falta de ganas de compartir la salvación. La fe para salvación influencia, es influyente en los demás, es para señalar a Cristo. Necesitamos revisar nuestras vidas a la luz de las Escrituras. ¿Cuál fe tenemos? ¿Cuál fe ejercitamos todos los días? ¿La de la provisión y las bendiciones de Dios? ¿O la más importante, la fe para salvación? Tiene un impacto práctico creer en Cristo para salvación. Y uno es el evangelismo. Acompáñenme a Lucas 6, 43 al 45. Evangelio de Jesús según Lucas 6, 43 al 45. Jesús dice en Lucas 6, 43 al 45: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. La fe para salvación se nota, se ve, se percibe, incluso y sobre todo en palabras. La fe para salvación nos ayuda frente a la idea de muerte, pero también hace que uno pueda sacar de su corazón cosas buenas para compartir con los demás. La fe para salvación tiene frutos.
tiene frutos. Esta fe para salvación tiene frutos, y uno de estos frutos es la influencia en quienes están alrededor nuestro. Si nosotros ponemos nuestra mirada en la obra que se realizó a favor nuestro, por gracia hacia nosotros y para la gloria de Dios, algo tiene que pasar. No puedo decir, yo tengo fe en Cristo para salvación y no hacer nada. Menos si yo sé que, lo que dice 1 Pedro 2, 9 y 10, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice Pedro, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Qué quiero enfatizar en este último punto? La fe que salva es de influencia a quienes nos rodean. La fe que salva hace que no podamos callarnos, no podemos dejar de, lo que dijeron Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto y oído de Dios. La fe que salva se expande. La fe que salva es una fe que es de influencia dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro del trabajo, dentro de la facultad. La fe que salva es expansiva, es expansiva. Nosotros tenemos que influenciar a quienes nos rodean, señalando hacia Cristo. La fe que salva quiere que otros conozcan a Cristo. La fe que salva llena un corazón y hace que ese corazón hable. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? No me digas, quiero leer tus palabras en Facebook, quiero leer tus palabras en WhatsApp, quiero leer tus palabras donde escribas y quiero oír tus palabras. La fe que salva transforma lo que escribimos, lo que decimos. La fe que salva impacta lo que está cerca y tiene que ser para señalar a Cristo. Y les animo a revisar la fe de cada uno, que revisemos cada uno nuestra fe, pero además de revisar nuestra fe, que veamos la superioridad de Jesús sobre todo y sobre todos. Sigue mostrándose Jesús superior a todo y a todos. Que reconozcamos esta superioridad de Jesús con nuestras vidas, no solo con nuestras canciones, no solo con nuestras poesías o pensamientos o estados en las redes sociales. Reconozcamos la superioridad de Jesús con nuestras vidas, que anunciemos con nuestras palabras y actos a Cristo. Su obra es necesaria, su evangelio tiene que ser predicado y Él es digno de ser anunciado. Esta fe que salva tiene que expandirse, tiene que impactar, tiene que ser de influencia a quienes nos rodean. Vamos a finalizar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a revisar nuestra fe y a tener la fe correcta y a ser consecuentes con la fe que decimos tener. Dios les bendiga muchísimo.